Seguir hablando de la declaración de la independencia, pero ahora un poco más bien del proceso histórico. Por eso está Juan Pablo Bulosio conmigo. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien. Me gustaría que hablemos un poco de cómo era el contexto social y político en 1816 que generó de alguna manera o que tuvo incidencia para que finalmente llegue la declaración de la independencia. Bueno, el Congreso de Tucumán, digamos, se va a reunir en un contexto de gran urgencia. Hay que tener en cuenta un poco el panorama internacional de ese momento. Este, en Europa se había producido el retroceso de Napoleón y eso le permite al rey Fernando VII recuperar la corona. Y bueno, España se opone obviamente a todos los movimientos independentistas y una vez que Fernando está en el trono, eso significa una noticia muy mala, digamos, Sí. para los revolucionarios. España inclusive comienza a preparar expediciones militares para enviar hacia América. Y a eso se suma que hacia 1815 el panorama interno, digamos, de las Provincias Unidas realmente era muy complicado, había muchas disputas entre el interior y el centralismo de Buenos Aires, Sí. disputas sobre cómo ejercer, digamos, el poder. Había una situación de acefalía también, porque en ese momento el director supremo Carlos María Alvear había renunciado. Entonces, al no haber una autoridad, se decide de urgencia, digamos, convocar un congreso. Sí. Pero bueno, la idea no era reunir ese congreso en Buenos Aires, digamos que los pueblos del interior querían tener mayor peso político, entonces la idea de hacerlo en Tucumán es como una concesión, digamos, al interior. Por eso vienen los diputados acá. Y digamos que el Congreso es como la última carta que se juegan los revolucionarios, digamos, en un contexto donde la declaración de independencia realmente era algo muy difícil de conseguir, digamos. Claro, y además la urgencia que tenía el mismo contexto que nos estás contando. En ese sentido, ¿hubo algún tipo de razón por la cual se llegó a elegir Tucumán? Porque había regionalismos muy fuertes también en esa época. Y sí, Tucumán aparece como un escenario, un escenario posible, el único escenario Ujú. posible, porque bueno, en Salta en ese momento está Güemes luchando contra las invasiones realistas. Cuyo es una región que bueno, está militarizada por la presencia de San Martín, que está Sí. preparando la campaña de los Andes. Y después tenemos toda una región muy conflictiva que es el litoral, ¿no? Ujú. Tenemos Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, que bueno, se habían unido a la banda oriental Ujú. bajo el liderazgo de Gervasio Artigas, Sí. que tenía otro tipo de proyecto totalmente opositor al centralismo de Buenos Aires. También bueno, los documentos, las fuentes hablan de Córdoba como una Ujú. posible sede de Congreso, pero bueno, en Córdoba en ese momento había un gobernador que se llamaba Javier Díaz, que él era simpatizante del artiguismo. Entonces Córdoba ahí tenía una posición ambigua, porque si bien Córdoba termina enviando sus diputados al Congreso, Javier Díaz apoyaba totalmente el artiguismo. Entonces Córdoba, si bien aparece como un escenario, pero estaba esa peligrosidad ahí del Claro. gobierno, entonces bueno, Tucumán quedaba como sede. Tucumán, tengamos en cuenta que le había dado un gran apoyo a Belgrano en 1812 Sí. en el momento de la batalla, y acá también hay un líder muy importante que es Bernabé Araoz, que va a ser el gran gestor del Congreso y el que hace posible la reunión de los diputados, digamos. En ese sentido, y remarcando la figura de Bernabé Arauz, ¿pensás que ahora hay de alguna manera como una reivindicación a la figura de este prócer tucumano? Sí, últimamente se está trabajando sobre su figura, es un personaje muy importante porque bueno, él está en el momento de la batalla apoyando a Belgrano con recursos, que era lo que Belgrano necesitaba en ese momento, en 1812, y bueno, ya en 1816 como gobernador va a hacer todo lo posible para que el Congreso funcione. O sea, sin Bernabé Arau hubiera sido muy difícil hacer las sesiones del Congreso porque bueno, él se va a encargar de lo que es la gestión, la recepción de los diputados y sobre todo disponer los recursos económicos de la provincia para que la provincia reciba el Congreso, ¿no? Sobre todo para preparar la sede, la Casa Navazán Laguna, que va a ser acondicionada para que se haga el Congreso. Y bueno, teniendo en cuenta que en ese momento la provincia no estaba atravesando una buena situación económica, durante todos esos años la provincia había,
había sido la base del ejército del norte, y bueno, eso generaba cuantiosos gastos. Entonces al momento de hacer el Congreso, las arcas están medio vacías, así que es muy complicado para Bernabé. Entonces él va a estar ahí un poco haciendo de malabarista para poder hacerlo al Congreso, y bueno, finalmente se lo puede realizar. Luego de que se concreta la declaración de la independencia, ¿cómo es el proceso posterior? Bueno, muchas veces hay como una idea, sobre todo que viene de la escuela, ¿no? Que se declara la independencia y se termina todo. Y la independencia en realidad es una tarea más dentro de un montón de tareas que tenía que hacer el Congreso. El Congreso durante esos años va a ser lo más estable. Tengamos en cuenta que a partir de 1810 van surgiendo varios gobiernos que duraban muy poco en el tiempo. Bueno, el Congreso va a ser como lo más estable, y justamente eso es una de las grandes virtudes del Congreso. No solo declara la independencia, sino que trata de poner un poco de orden en un contexto, digamos, muy complicado. Entonces, durante esos 4 años de sesiones, el Congreso no solo va a declarar independencia, sino que avanza en otras cuestiones, como por ejemplo apoyar la campaña de San Martín. Sí. Eso va a ser muy importante. San Martín, de hecho, él viene exigiendo, desde varios meses atrás, al 9 de julio, viene exigiendo por una declaración de independencia. Entonces, una vez que se produce esa declaración, el Congreso le brinda un orden político a las Provincias Unidas, y eso va a permitir la recaudación de recursos económicos para apoyar a San Martín. Sobre todo en la figura del director supremo, Pueyrredón. Habíamos dicho que no había director, había renunciado a Alvear en 1815, entonces lo primero que hace el Congreso, una vez que inaugura sus sesiones, es nombrarlo a Pueyrredón como director supremo. Y Pueyrredón va a ser un gran apoyo, digamos, para San Martín. Él hace una recaudación muy fuerte en Buenos Aires, y esos recursos van a ser muy importantes para el cruce de los Andes. O sea que de manera indirecta el Congreso termina apoyando el plan continental sanmartiniano. Y después, bueno, el Congreso tiene que resolver otras cuestiones, como formar algún tipo de gobierno, hacer una constitución, que esos son debates que ya se van a dar en lo que se conoce como la etapa porteña. Acá en Tucumán ya se comienza a debatir sobre la forma de gobierno, pero no hay un acuerdo. Algunos diputados decían, bueno, hay que hacer una federación, otros decían, hagamos una monarquía inca con una capital en Cusco. O sea, esos temas, ahí ya se ven las tensiones que hay entre los pueblos del interior y Buenos Aires, porque Buenos Aires siempre va a defender sus intereses. Y también tenía una ventaja Buenos Aires dentro del Congreso, que tenía quórum, tenía mayoría de diputados, porque bueno, en ese momento era una ciudad muy poblada, entonces tuvo más representación en el Congreso. Y después el tema de la Constitución, que el Congreso logra presentar una carta constitucional en 1819, pero las provincias deciden rechazarla. O sea, ahí podemos ver que el Congreso fue un órgano muy importante, pero que dejó cuestiones, digamos, sin resolver, que tienen que ver justamente con esas tensiones que había entre los pueblos y el centralismo de Buenos Aires. Claro, y en ese sentido, y tomando la idea que mencionabas hace rato de esta historia de la idea de lo que conocemos desde la escuela, hay mucha tendencia a esta idea casi liberal de la preexistencia de la nación, que bueno, en su momento fue muy fomentado por Mitre y por Vicente Fidel López. En ese sentido, ¿qué dicen los documentos sobre esto? Porque realmente de Argentina, como lo conocemos, recién hay que remontarnos a la etapa de Derqui. Claro, exactamente. Digamos, la independencia, muchas veces en la sala de la jura hay a veces políticos que dicen, acá nació la patria, nació el país. Nació Argentina, sí. Claro, nació Argentina. Bueno, o sea, eso, digamos, la independencia es como una etapa dentro de un proceso mucho más largo, digamos. Sí. O sea, no existe Argentina todavía, tampoco el Estado en ese momento, en 1816. Inclusive esos mismos diputados que están firmando el acta tampoco son argentinos. Claro. ¿No? Muchas veces hay una tendencia a ver ahí a 29 argentinos que están firmando el acta, y eso no es así, digamos. Pero, digamos, es un momento, digamos, muy importante, que no tiene que entrar en colisión con el 25 de mayo, porque muchas veces también hay desde la escolaridad o desde la historiografía de hacerlo competir, digamos. Son dos partes, digamos, de un mismo proceso.
Nada más que bueno, el 25 de mayo todavía no estaba madura esa idea de hacer el corte, digamos, con la monarquía española, y esa idea va madurando con el paso de los años y se concreta acá en Tucumán. Pero de ninguna manera significa la formación de un Estado, y justamente, como te contaba recién, todos los fracasos que tiene el Congreso tienen que ver justamente con eso, con esa falta de una unión nacional, digamos, y bueno, hacia 1820 se termina disolviendo el Congreso en lo que se conoce como la época de las autonomías, donde se separan las provincias de Buenos Aires. Pero, ¿qué es lo meritorio, digamos, del Congreso? De haber dado orden, avanzado con esta declaración de independencia en un contexto muy complicado, donde, bueno, España se estaba rearmando, y de hecho estaba mandando sus expediciones militares. Había una, inclusive, expedición que se estaba preparando para el Río de la Plata, que termina a último momento se la manda a la zona del Caribe. Entonces, realmente hacer una declaración de independencia en 1816 era realmente muy complicado, teniendo en cuenta que ya España estaba avanzando por gran parte de Hispanoamérica, ¿no? En México, en Colombia, en Venezuela, en Chile. Entonces, realmente era esa declaración un punto de inflexión, pero que no hay que entenderla como el nacimiento de Argentina, sino como una etapa dentro de un proceso más largo que va a llevar varias décadas del siglo XIX. Bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos ahora a un corte y volvemos enseguida con más información aquí en Tucumán en Contacto.